Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Shabkar, el método de adivinación de acuerdo a las palabras del Buda. Upasaka Losang Yatse. Un día un laico de origen mongol me dijo que estaba enfermo y me pidió que hiciera un mo para él. Un mo es un sistema de adivinación. Yo le dije, yo no hago adivinaciones. Tu enfermedad es temporal y no pone en riesgo tu vida, pero tú no eres consciente de que tienes una enfermedad muchísimo peor. Si quieres que te haga una adivinación, para eso, la haré. Y así, yo canté para él el método de adivinación de acuerdo a las palabras del Buda con una continua melodía. Postrándome a los pies del rey del Dharma, yo, el renunciante Tsogtruk Rangjol, haré una adivinación acorde a las palabras del Buda. En primer lugar, yo invoco la verdad de aquellos raros y sublimes. Confío esta adivinación a los Budas, el Dharma, la Sangha, al Gurú, a los dioses y a las Dakinis, haciendo una ferviente súplica. Este hombre, a través de sus vidas anteriores, ha estado continuamente postrado en la cama dentro de la casa de los tres reinos de la existencia y ha sufrido debido a las enfermedades producidas por el karma y por las aflicciones. Primero, la causa. Segundo, los síntomas. Finalmente, si su vida puede ser salvada en el caso de que se efectúen rápidamente los rituales que protegen y guardan del peligro. Yo confío en vosotros, oh preciosos, para dar una respuesta clara a estas cuestiones. Yo despliego la estera de adivinación de las palabras del Buda en la palma de mi mano. Arrojo el dado de la visión clara y realizo la adivinación de la visión penetrante. Vaya, esta adivinación no augura nada bueno. En primer lugar, estás enfermo debido a que has ingerido la comida pútrida de la ignorancia y el engaño. Estas sustancias permanecen en la barriga de tu esencia mental pura, creando sufrimiento a partir del apego al yo y de la aversión a los otros. Tu condición está agravada por los 5 venenos que son los jefes de las hordas demoníacas y que están reforzadas por las 84.000 clases de espíritus dañinos menores. Los 84.000 tipos de oscurecimientos para los cuales las enseñanzas del Buda constituyen el antídoto. Tú has perdido tu apetito hacia las enseñanzas del sagrado Dharma. Esto ha incrementado tu dolor y sufrimiento y también la gravedad de tu enfermedad. Estás sediento, anhelando beber el agua de las acciones no virtuosas. Estas son las enfermedades y los malos espíritus que te acosan. Oh enfermo, es cierto que tú no te has diagnosticado estas enfermedades. Los espíritus malignos y las emociones aflictivas te han dejado preso de la angustia y en un completo delirio. No obstante, si tú efectúas rápidamente los rituales apropiados para el tratamiento y la curación, tu vida no correrá peligro. Si no recurres rápidamente a las fórmulas mágicas del sagrado Dharma, tu enfermedad, que es grave, se irá agravando más y más y cercenará la fuerza vital de la liberación. Por lo tanto, es mucho lo que está en juego. Estos son los comportamientos que pueden curar esta enfermedad. Haz caso al doctor, tu amigo espiritual. Ofrécele los regalos de tus pensamientos y acciones virtuosas. Como antídoto para la comida venenosa de la ignorancia y el engaño, en primer lugar aplícate al estudio, la contemplación y la purificación. Y entonces, como lo más adecuado, has de beber la medicina excelente del Madhyamaka, del Mahamudra o del Mahasandhi. El camino del medio, el gran sello, la gran perfección o Dzogchen. Sin la menor duda, te verás libre de la enfermedad rápidamente. Para evitar las malas influencias, el yogui autocontrolado y atento debería de ofrecer de la manera adecuada un talismán de amor para el rey de los malos espíritus del enfado. Un talismán en forma de collar con las 9 clases de cuentas del disgusto para la reina de los malos espíritus del deseo.
Un ritual liberador de penetración para las nagas y los guardianes locales de la ignorancia. Muchos rituales de percepción pura para neutralizar los venenos a los espíritus Raju de la envidia. Muchos exorcismos de poderosa humildad para los espíritus asesinos errantes de orgullo. Un talismán de devoción excelente para los espíritus Zen de las visiones erróneas. Y para el demonio de la codicia, que es el que trae la pobreza, el yogi debería de ofrecer generosidad. Para contrarrestar todas las demás fuerzas negativas, él debería de realizar los rituales de protección y repelencia de las 10 acciones virtuosas. No matar, no robar, no mantener relaciones sexuales inadecuadas, no mentir, no difamar, no herir con las palabras, no practicar la charlatanería, no tener pensamientos de malicia, no tener pensamientos de codicia, no tener visiones erróneas. Como colofón, él debería de realizar las prácticas del Yidan, la deidad protectora en la que uno medita, de la vacuidad y compasión tanto como le sea posible. Si todos estos rituales son llevados a cabo, tu fiebre cesará y te curarás y te verás libre de toda enfermedad. Si estos remedios no son aplicados, tu enfermedad se irá haciendo cada vez más grave y tú padecerás en el lecho de muerte de los 3 reinos de la existencia cíclica, con el nacimiento y la muerte como almohada y con la alegría y el sufrimiento como manda. La tremenda agonía del apego y el rechazo nunca te darán un momento de descanso. Debido a todo esto, oh enfermo, ¿no sería mejor aplicar ahora los remedios rápidamente cuando aún puedes ser curado? Que por este mérito puedan todos los seres que están bajo el cielo hacer esta adivinación de acuerdo a las palabras del Buda. Que todos ellos puedan depender de un amigo espiritual como su médico, que puedan beber la medicina del profundo y perfecto Dharma, que puedan ser curados de la enfermedad de las emociones aflictivas. Tras haber dicho yo esto de forma guasona, el hombre se quedó muy impresionado y dijo: esta adivinación de acuerdo a las palabras del Buda es realmente excelente. Puesto que yo puedo morir en cualquier momento, por favor, dame la transmisión para el mani y recuérdame siempre en tus plegarias. El mani se refiere al mantra Om Mani Padme Hum. Yo le di una bendición, la transmisión que me había pedido, enseñanzas sobre el camino general y explicaciones sobre los beneficios de la recitación del mani. Yo canté muchas canciones para él y así su mente se volvió hacia el Dharma. Con un respeto genuino y con la devoción creciendo en su corazón, él partió rumbo a su hogar cantando el mani. Traducido al castellano y anotado por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso, editado el 30 del 10 del 2015. Narrado por Cristina Ingrid B. para el canal de Narraciones Budismo, en agosto de 2022. Gracias por escuchar. Si quieres contratar nuestros servicios de locución, puedes hacerlo a través de narracionesbudismo@gmail.com.